En el transcurso del tiempo, la profesión odontológica ha tenido una dinámica social, desarrollando un sinnúmero de funciones hasta llegar a la situación actual, en donde la investigación y el servicio son una prioridad. Los atributos de la profesión tienen inmersos valores humanos como el respeto, sabiduría, trabajo social y responsabilidad. Háblese de en donde el área social constituye un órgano recto del desempeño de la profesión, ofreciendo la experiencia un valor invaluable, el enfoque social en donde las limitantes económicas sobrepasan las necesidades de la población. Sin embargo, la odontología ha tenido que replantarse en diferentes niveles de atención para hacer de la prevención un abordaje inicial. La comunicación debe ser clara para que la interrelación humana se dé y permita que todas las acciones se realicen sin cortapisas. La práctica profesional ha logrado sumergirse en un mar de antecedentes. La odontología conduce a un imponente escenario histórico del mundo y como desde el pasado, abarcando la época glaciar y prehistórica, hasta el presente este campo lleva un largo camino corrido. Sin embargo, aún falta mucho para decir que la odontología ha llegado a su punto más alto de desarrollo. La odontología y su historia se ha desarrollado desde tiempos remotos de manera paralela a la medicina, pues si bien hay algo que las une, es la presencia del dolor en el ser humano y la necesidad de querer aliviarlo. Es imprescindible conocer nuestras raíces, la grandiosidad del pasado, conocer la historia, significa conocer la esencia del nombre, nos ayuda a entender el presente estudiando el pasado. Su importancia reside en el hecho de que un pueblo que no recuerda su historia corre el riesgo de repetirla. Al aprender historia, captamos ideas y conceptos para entender las relaciones humanas, cómo se desarrollan en la naturaleza y cómo se relaciona el ser humano entre sí. Y siendo consciente de que aún hay mucho camino por recorrer, es necesario para un poco meditar en cómo fueron en sus inicios los grandes descubrimientos del hombre, en esencial la eterna búsqueda para evitar y controlar el dolor. La odontología como en la actualidad se conoce no siempre ha sido la misma como los seres humanos. Esta ha evolucionado en la historia. Cuando el hombre primitivo creó el fuego, háblese de 3000 a.C., se sintió seguro, aprendió a conservarlo y a emprenderlo para ablandar alimentos, usando principalmente el pescado para su dieta. Esto lo llevó a vivir un gran periodo de tiempo a lo largo de los ríos en Egipto y China. Sin embargo, en Egipto y China, una considerable porción del alimento era trigo, maíz, cebada y arroz, con los cuales reemplazaron en su dieta las raíces, semillas y pastos con las cuales el hombre se había alimentado por muchos años atrás. Fue debido a este cambio en la alimentación que sus dientes y encías comenzaron a sufrir modificaciones. Los molares que a sus antepasados les había durado toda la vida comenzaron a caer. Las encías se les inflamaban y en muchas ocasiones hasta se les hinchaba el rostro. Esto quiere decir que la combinación y variedad de sus alimentos y la forma en que los preparaban, que por lo general se colaba en tierra y piedras a sus platillos, era la causante de dichas enfermedades dentales. Hipócrates creyó que los problemas dentales provenían de alguna predisposición natural o una debilidad. Así pues, las extracciones las consideraba solo cuando había una molar floja, pues la operación conllevaba mucho peligro. Pero en lo que respecta a las pinzas para extraer dientes, él decía que cualquiera podía usarlas, ya que la forma para usarlas era evidente. Estas pinzas son
fueron las que ahora se conocen como forceps y en ese entonces se conocían como odontagars. Estaban hechas de hierro y algunas de plomo, el cual resultaba un metal demasiado blando para extraer una muela firmemente enraizada. En Roma la medicina como profesión se consideraba muy inferior a la dignidad del ciudadano romano, por lo que era ejercida por los médicos ambulantes y griegos. Es por esta razón que los primeros curadores fueron los sacerdotes y curaban con oraciones, ya que las personas solían depositar su fe en ellos. Pronto aparecieron médicos de ojos y dientes, de tal manera que había médicos para cada enfermedad, así como los especialistas de la actualidad, pero sin tener la preparación que actualmente cada uno de ellos tiene previamente antes de ejercer como especialista. La investigación científica de la historia de la odontología en México está encaminada al conocimiento y comprensión de sus raíces, desarrollo y evolución en su quehacer cotidiano. El indagar y conocer cuáles han sido sus progresos, cómo enfrentaban y resolvían los cirujanos dentistas sus principales problemas, cuáles fueron y en qué consistieron las aportaciones de los que se han dedicado a estas prácticas en el país, ha sido poco explorada. En efecto, la historia de la odontología en México es un territorio aún con grandes zonas inexploradas. A este respecto llama la atención las afirmaciones de quienes se dedican con gran profesionalismo a trabajar sobre la historiografía de la odontología mexicana y publican estudios serios en este campo. Consideran que son temas poco tratados por los historiadores. Señalan además que en esta profesión los que se han preocupado por la historia han sido y son los propios dentistas. La odontología en el siglo XIX en México menciona, refiriéndose a los estudios sobre la historia de la odontología, que los historiadores poco o nada se han dedicado al estudio de la historia de la odontología en México, ya que hasta hoy han ocupado su interés otros temas como los políticos, socioeconómicos. En el año 1915 se promovió el uso de la seda dental, debido a que en humanos prehistóricos ya se había encontrado vestigios de seda dental y palillos, aunque claramente con materiales distintos a los actualmente conocidos. Se podría pensar que lo que utilizaban como palillos eran simples palos de madera, lo cual resulta bastante agresivo para sus encías, pues corrían riesgo de astillarse. Fue en el año 1816 cuando se desarrolló en París la primera amalgama dental, que estaba hecha de una combinación de monedas de plata trituradas mezcladas con mercurio. Resulta obvio que, aunque no resultaba tan adecuada por la cantidad de microorganismos o bacterias que esta mezcla contenía, el avance ya estaba por llegar. Aunque las pastas dentales se usaban en el año 500 a.C., en 1824 se adicionó un jabón a la pasta. Es importante mencionar que las pastas dentales que antes se usaban no eran como las que hoy conocemos, pues estas eran muy agresivas y rayaban el esmalte o la capa más superficial de los dientes. Además, sus ingredientes solían utilizar piedra pómez triturada, sal, uñas de buey, entre otros. Claramente, estos componentes ya no forman parte de las pastas dentales actuales y destaca cómo han cambiado entonces los métodos de limpieza bucal, pues ahora las pastas dentales cuentan hasta con ingredientes que ofrecen frescura bucal al momento de utilizarlas y agradables sabores. En el año de 1839 se descubre el caucho vulcanizado. Con este descubrimiento se obtuvo la base para hacer las prótesis totales, que anteriormente se hacían a base de oro. Esto, por lo tanto, resultó una opción más económica para el promedio de la población. Antes de este tiempo, el cuidado dental estaba reservado exclusivamente para las clases más altas, lo que indicaba que las clases bajas no tenían derecho ni acceso a los servicios de salud, lo que da idea de la cantidad de personas que seguramente tenían algún problema dental, mínimamente en caries. En el año 1840, el odontólogo Horace Wells es el primero en demostrar y utilizar el óxido nitroso para la sedación, gas conocido como el gas de la risa, que era muy utilizado en los teatros para hacer reír a las personas cuando se presentaban obras o funciones de magia. En el mismo año, el odontólogo Thomas Morton fue el primero en demostrar el uso de la anestesia para la cirugía. Como dato, la cocaína fue el primer anestésico local utilizado. Ya en el siglo XX, hacia 1900, la profesión de dentista se encontraba muy bien establecida. Era respetada tanto en Europa y en Estados Unidos. Los sistemas de enseñanza y práctica funcionaban sin problemas
e introdujeron al mercado odontológico la novocaína como anestésico a los consultorios dentales.